Bueno, chicos, creo que primero que nada pedirles una disculpa por este altercado que ha habido con la hora, porque fue un cambio de último momento. Pero bueno, fue un poco un problema técnico más que todo, pero ya está, ¿vale? Ya damos inicio ahora y ya sin ningún problema. Sí, me escuchas bien ahora, ¿verdad? Sí, 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 se escucha bien. Ok. Sí, no, no te preocupes, esas cosas pasan. Bueno, de verdad, más bien te quería dar las gracias porque bueno, este live a mí también me tenía bastante emocionado porque es un tema nuevo, bueno, nuevo, no tan nuevo, o sea, siempre hablamos sobre la residencia en España y yo en general intento hablar en el canal no solo pues de la experiencia como médicos extracomunitarios, sino en general de la residencia, o sea, yo creo que todos o la mayoría de nosotros tenemos las ganas de hacer una especialidad y no sabemos cómo ni dónde, si irnos de nuestro país o no. Entonces, intentar meter un poquito más de temas sobre la residencia médica y bueno, contigo ahora hablar directamente o específicamente de la residencia en España, la verdad lo tenía con bastante, o sea, tenía ilusión de que lo hiciéramos. De verdad que sí, claro. Porque a veces siempre queremos hablar un poco más de nuestra experiencia afuera, pero es que es muy amplio y abarcarlo en un solo post, en una sola historia, a veces es un poco difícil. Entonces Sí, está excelente totalmente. que podamos hacer este live, de verdad, a mí también me emociona mucho y que podamos intercambiar muchas ideas y que la gente se entere de lo que estamos haciendo y cómo lo Sí, hacemos y cómo se puede llegar acá y bueno, ya está. Hay que exacto. compartir nuestra experiencia, básicamente. Exacto. Bueno, yo sé que hay mucha gente o sea, que nos está viendo, que siguen tu página, pero sí me gustaría que los que no te conocen, pues te conocieran un poquito. Entonces, no sé si quieres contarnos un poquito de dónde eres y Sí, sí, qué especialidad perfecto, estás haciendo y perfecto. todo. Sí, bueno, yo me llamo Samer, primero que todo, Samer Moutar, soy venezolano. Me gradué en el 2017 en Venezuela, emigré en el 2018, presenté el examen MIR de 2019, me preparé durante todo el 2018, escogí plaza en el 2019 y actualmente soy residente ya casi del segundo año de la especialidad de aparato digestivo en Sevilla. Y ya A ver actualmente si estoy hace más de un podemos, año. a ver si podemos pasar al siguiente año, que eso ya vamos a ver. Por eso digo, casi R2, porque sigo siendo R1 y voy a hacer hasta el infinito hasta que esto se controle Exacto, un poco. Hasta no sé cuándo exacto. seré R1, pero bueno. No, Y vamos tú a ver qué pasa. cuéntanos también un resumen de ti. Sí, pues bueno, bueno, ya sabes, soy Daniel, yo soy de Costa Rica y yo me gradué en el 2014, estuve trabajando un par de años como médico general y luego me vine a preparar el MIR. Presenté el MIR 2017 y también, gracias a Dios, ese primer año cogí la plaza y estoy haciendo urología desde el 2017, o sea, de momento R3, ya veremos si R4, eh, de urología en Murcia, sí. Qué Sí, la verdad genial, que súper contento. qué genial, qué genial. Pues nada, ese es un resumen de ambos, ¿vale? Algo cortito porque estaremos hablando mucho más en profundidad en lo que queda del live. Sí. Y bueno, explicarles, ¿no? A los que nos están viendo que vamos a estar hablando de detalles que le pueden interesar a la mayoría de las personas, detalles un poco acerca de lo que es hacer el MIR, de lo que es hacer la residencia, qué esperar de Ujú, ella, qué no esperar de ella, ventajas, desventajas de la residencia en España y ujú. qué nos espera a nosotros como ya futuros especialistas en este país, las posibles eh, probabilidades que hay o oportunidades que podamos tener ya como adjuntos egresados de los distintos hospitales, ¿no? Eh, Exacto. Hemos recogido una serie de preguntas, ¿cierto? Donde hemos puesto Mm, en posts anteriores las preguntas más interesantes de lo que ustedes nos hayan hecho y pues tenemos un resumen de lo que poco a poco pues iremos hablando Daniel y yo para ir aclarando detalles. Y cualquier duda que tenga la pueden ir preguntando, ¿vale? Y nosotros pues a la medida iremos respondiendo. exacto. Lo único sí quería también hacer un paréntesis y recargar, chicos, porque esto Samir y yo lo estuvimos también hablando. Yo creo que este live va a quedar súper bien para todos porque no solo es para gente que se quiere venir a preparar el MIR y ser residente en España, sino también porque ahorita muchos van a escoger la especialidad y yo creo, o por lo menos vamos a intentar, pues contar la experiencia de nuestra residencia. Ya no sé si es mejor o peor, pero vamos a contar nuestra experiencia como médicos
o sea, como residentes en este país, y espero que o sea, esperamos que con eso también ustedes se den una idea a la hora de escoger plaza, y ahora si tienen que coger la plaza, pues ojalá que les podamos ayudar un poquito con nuestra experiencia sobre cómo coger la mejor especialidad, ¿verdad? Claro, claro, Con eso claro. también, perdona, decir que temas, porque ya hay muchas preguntas que están saltando sobre cosas, digamos, que podríamos llamar del Premir, digamos, sobre que cómo me tengo que preparar, cuánto tiempo tengo que prepararme, cómo me matriculo, todo eso. Hace un par de semanas yo hice un live con Alejandra, una chica que se va a presentar, que se presentó, perdón, ahora al MIR, y estuvimos hablando mucho del proceso Premir, y en el blog también yo tengo muchísima información sobre el tema, entonces no nos vamos a centrar en esa parte, sino que nos queremos intentar centrar en la parte de la residencia en España y un Claro, poquito también de la parte después, pero lo exacto, pre recalcarlo. vamos a hablar poquito. Vale. No sé, tal Bien. vez si, como habíamos dicho, Samer, si hay una pregunta o alguien nos preguntaba algo sobre el proceso Premir, que tal vez si tú quieres darnos una recomendación hubo algunas personas que decían, bueno, yo hice el MIR, pero no voy a poder coger plaza, no sé si tengo que repetirlo, no lo repito. ¿Tú qué le recomendarías a alguien que esté en esa situación? Bueno, ahora, bueno, ya ha pasado unos meses presentados del MIR y donde ya la gente tiene ya claro si va a poder elegir plaza o no, porque ya las listas definitivas están publicadas, con todo el problema que ha habido ahora del confinamiento y todo lo demás, que se ha alargado muchísimo, la decisión también se alarga en las personas que deciden si tienen que o no tienen que repetir el MIR. Las personas que han presentado el MIR ahora y sienten que tienen, porque hay dos probabilidades. Primero, que puedas escoger plaza, pero no sea lo que te guste, o que no Ujú, tengas ninguna posibilidad de escoger plaza, que ambas se pueden manejar y se manejan de distintas formas. Si tienes posibilidad de escoger plaza, pero no puedes escoger la plaza que tú quieras, yo recomiendo desde lo más profundo, considero yo que tienes que volver a intentarlo. ¿Vale? sí. No creo yo que te debes quedar con una especialidad que no te guste, que sabes que no te va a llenar. Puedes darle una oportunidad, sí, pero entonces ahí vamos a otra cosa. Una cosa es que no te guste la especialidad, otra cosa es que no te convenza la especialidad. Ahora, si no te convence, puedes darle una oportunidad. Si Ujú, sabes que no te va a gustar, lo mejor es intentar una segunda vez. No eres menos por intentar una segunda vez. Conozco gente que ha intentado 3 veces el MIR y a la tercera que consigue la plaza. Tengo amigos exacto. en mi hospital que a la tercera consiguieron la plaza que más querían, o sea, no se rindieron en el proceso. Así que es una recomendación, vamos, pero al final la decisión es muy personal, es una decisión muy objetiva de cada persona, dependiendo de las posibilidades, dependiendo de lo que quiera, no quiera. Pero Ujú. siempre que puedas darte la oportunidad de volver a hacerlo y buscar realmente lo que quieres, yo recomiendo hacerlo, sin duda. Vale, estoy de acuerdo contigo en todo también. Al final vamos a trabajar en esto 30, 40 años de nuestra vida y es mucho tiempo para trabajar en algo que no te guste. Pues claro, por supuesto, es que es lo que vas a hacer el resto de tu vida. Dedicarle un año más de sacrificio a lo que vas a hacer el resto de tu vida Ujú, vale la pena, sin duda alguna. exacto. Vale la pena. Bien. A ver, Daniel, ¿qué opinas tú? Una pregunta que nos hacen muchísimo. Trabajar y hacer el MIR. ¿Qué opinas tú de trabajar y hacer el MIR? ¿Es rentable? ¿Es posible? ¿Se hace? ¿No se Ujú, hace? ¿Se logra el objetivo haciéndolo? Hay mucha gente que viene a España y que no tiene los recursos para poder hacer el MIR de forma... y tiene que trabajar. ¿Qué le puedes decir ujú. tú a esas personas que tienen que trabajar o que pueden trabajar y tienen que decidir si hacerlo o no hacerlo y preparar el MIR al mismo tiempo? Claro. A ver, mi recomendación personal es que, a ser posible, uno solamente se prepare para el MIR. El MIR es un examen que es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer en la carrera y se necesita, si uno quiere un buen resultado, necesita dedicarse prácticamente 100% al estudio. Entonces, yo personalmente creo que no es buena idea estudiar y trabajar. Ahora bien, porque lo has dicho perfectamente, o sea, la situación de cada uno es diferente y entonces, pues habrá Estoy de personas acuerdo que contigo. necesiten trabajar y estudiar. Bueno, ¿se puede trabajar y estudiar? Se puede. De hecho, hace poco yo tengo un artículo en el blog donde hablo de un chico argentino que está haciendo ahora hematología en Toledo y él trabajó, de hecho tenía dos trabajos porque tenía que trabajar, no podía dejar de trabajar y consiguió su plaza. Entonces, de que se puede, se puede, pero yo creo que es más difícil concentrarse, no sé, yo a ser posible intentaría no trabajar y estudiar. Como mucho intentaría decirle, bueno, como lo hice yo, trabajar
durante un tiempo, cuando todavía la preparación no es muy fuerte, y los últimos 8 o 9 meses de la preparación, sí dedicarse ya solo al MIR, porque si no va a ser mucho más difícil. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El punto importante es entender que el MIR necesita dedicación exclusiva, ¿vale? Pero Mm, de ahí partimos, de que necesita dedicación exclusiva, pero ahora depende de, como dije anteriormente, de las posibilidades de cada persona. Si necesitas trabajar, tienes que hacerlo. Hay formas de acoplar el sí, estudio, ¿vale? Que vas a tener menos horas de estudiar, ya de estudio las vas a tener que rentabilizar más, tener que hacer cosas que te rentabilicen más el tiempo para que pueda compensar el trabajo que tengas que hacer para poder estar tranquilo mientras preparas el MIR. No estamos diciendo que sea imposible, claro que se sí, puede. sí. Hay muchísimos casos de gente que trabaja, lo tienes como posible opción, no trabajes mientras prepares el MIR. Vale, duda súper importante que la gente tiene muchísimo. ¿Qué va a pasar con el examen del MIR del 2021? Mm. Yo la verdad también me lo pregunto. Honestamente te digo, no tengo ni idea. O sea, por lo menos hasta donde yo sé, el ministerio tampoco se ha postulado de alguna manera, digamos, fija en ese sentido. Y todavía no sabemos si se va a retrasar el examen del próximo año o no. O bueno, por lo menos yo no lo sé, no sé tú si tienes alguna información. Realmente algo oficial no, son puros rumores los que hay. Ahora mismo no se sabe la fecha de examen MIR, no se Mm, sabe cuándo se presenta. Lógicamente, un retraso del examen MIR va a traer como consecuencia un retraso en el inicio de las actividades de los estudiantes. claro, Entonces va a ser una cadena, ¿sabes? Una cosa va a llevar a la otra, pero hasta que no se haga nada oficial no podemos saber. Por eso mucha gente que pregunta fechas, que pregunta cosas, es imposible saberlo, porque no hay nada sí, oficial. Son solo especulaciones y rumores, nada cierto, ¿vale? sí. Yo le diría, tal vez, no sé si estaría de acuerdo, a la gente que se está preparando para el próximo 2021, que se preparen igual, como si el examen fuese a principios de año y ya cuando el ministerio se postule de alguna manera, pues se harán los cambios que hagan falta, pero de momento seguir igual, ¿no? Yo considero que debes prepararte como si el mes va a ser ahora en enero, febrero, y ya posteriormente, si cambian la fecha, la cambian y ya está, pero no te rompas la cabeza pensando que va a ser una fecha distinta, porque eso te va a traer estrés, te va a traer preocupaciones y bueno, te puede afectar en el estudio. Piensa que el MIR sigue igual y ya Sí, está. Si se cambia la fecha, exacto. se modificará el estudio y las fechas y todo eso. Ok. Lo último sobre Premir que teníamos era qué probabilidades, pregunta la gente, qué probabilidades hay de que un extranjero consiga plaza. Entonces hay una probabilidad y hay otra probabilidad. O sea, que sí se Mira, puede. O sea, se puede totalmente. Quiero decir que... sí, sí, totalmente. El problema es que la gente se enfoca en el número. El número de Ajá, plazas es claro. El número de plazas es el 4% de todas las plazas disponibles. eso Y el es. 4% este año eran 300 plazas. Es decir, Ujú, que se presentan, de todos los extracomunitarios que se presentan, solo 300 logran escoger plaza. ¿Es un ujú. número bajo? Sí. ¿Es imposible? No. Aquí Daniel y yo somos el ejemplo de ello, ¿vale? Que Exactamente. hay que esforzarse y que hay que partirse la cabeza, claro que sí, hay que amárselas Mm, estudiando y hay que esforzarse más porque tienes mucha más gente buscando las pocas plazas disponibles que hay. Se puede hacer, se puede lograr. Conozco muchísimos casos de compatriotas venezolanos, de gente de Costa Rica, gente de Colombia, gente de Uruguay, gente de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de todos los sitios que consigue plaza y por supuesto, muchísimo. En mi hospital solamente de R1 hay 4 extracomunitarios, imagínense. imagínate, O sea, exactamente. que claro que se puede. Y con un buen número también, porque tú, para hacer aparato digestivo, la verdad que hay que tener un muy buen número. Y también yo conozco a un chico chileno que está haciendo dermatología en Valencia y este chico en su año, en el 2018, este chico quedó en el puesto 49. O sea, Lo para, reventó o sea, prácticamente. y exactamente, cualquiera de nosotros puede tener un buen número. Y al final, que siempre lo digo, o sea, más que el número, lógicamente el número es importante, pero más que el número es, si te da para la plaza que querías, para la especialidad, da igual el número, da lo Sí, mismo. sí, total, Ya está. total, vamos. Y ya nosotros como extracomunitarios, secundaria, lo importante es obtener la plaza que quieres, la especialidad, y luego ya vas viendo la ciudad y todo lo demás, ¿vale? Exacto. ¿El número es bajo de plazas? Sí, es bajo. ¿Se puede obtener? Por supuesto, ¿vale? Solo hay que esforzarse y ya está. Como todo, exactamente. Ujú. Bueno, Bien, creo que era la última de Premier, ¿no? Entramos a la parte de Mir ya como tal. Cuéntame exacto. algo, Daniel, ¿cómo es tu día a día de residente?
¿qué le cuentas a la gente? ¿Cómo es tu día a día de residente? ¿Qué haces habitualmente tú de R1? Ujú. O ¿qué hacías, perdón, de R1? Porque ya tú Sí, eres un R mayor. ¿Qué hacías de R1? pues sí, a ver, yo creo, vamos a ver. Bueno, sí, voy a contar mi experiencia y luego compartimos diferencias, pero básicamente como residente tú vas y, bueno, vas a hacer tu actividad de residente. Habitualmente, por ejemplo, en mi hospital nosotros todas las mañanas tenemos una sesión por las mañanas que es el pase de guardia, entonces la gente que estuvo de guardia cuenta, bueno, si se ingresó alguien, que no, lo que hay, cosas importantes que hubo, si se tuvo que operar a alguien o no, y también se cuenta, se hace el pase de planta, entonces contamos los pacientes que hay ingresados, cuál va a ser el plan, y entre todos se toman decisiones por si hay lo de siempre, ¿no? Si hay que pedir una prueba de imagen o no, el control de los pacientes ingresados. Y luego, pues cada uno de nosotros se va a su actividad, pues cuando tienes quirófano vas al quirófano, cuando tienes consulta vas a la consulta, nosotros que hacemos pruebas especiales, cistoscopias y cosas, si te toca ese día hacerlo, pues vas, o si te toca pasar la planta, pues pasas la planta. Y habitualmente, más o menos a las 3 de la tarde, que es cuando se acaba la actividad laboral, pues te sueles ir a casa. Es verdad que en mi hospital es un poquito, bueno, la residencia no es fácil, entonces hay días que no sales a las 3, sales a las 3:30, a las 4, hasta que terminas digamos, la actividad que tengas, pero Claro. habitualmente a las 3 de la tarde ya estoy de vuelta en mi casa. Vale, perfecto. O sea que es una actividad asistencial, asistencial no, es un horario relativamente fijo, ¿no? Es Sí, importante que le sí, digamos a la sí, gente, a diferencia de las residencias en Latinoamérica, donde el horario es un poco más mm, esclavizante. claro. En la residencia que se hace en la mayoría, hablo por mi parte en Venezuela y he escuchado también casos en Costa Rica en donde la residencia es muy esclavizante, donde el R1 es el que lleva mucho del peso del trabajo fastidioso de Trabajo, hacer sí, este trabajo duro. servicio. Ujú. El papeleo, los ingresos, las altas, los informes, todas estas cosas que te llevan un montón de tiempo, que sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo sales, aquí generalmente no pasa. Aquí el horario es un poco más un poco más ajustado, respeta mucho los horarios de los residentes y el Ujú. residente se siente realmente como parte del equipo, no es una persona que hace el trabajo que, que a los demás le da fastidio, no, el residente forma parte del equipo, Ujú. forma parte de las decisiones, parte de las decisiones que se toman y toman en cuenta la opinión del cliente. Eso es algo muy importante. Aquí te toman en cuenta, y yo me he dado cuenta que te toman en cuenta mucho para las acciones a tomar con los pacientes que tienen en el resto de América Latina, y más R1 es la palabra, creo que mejor lo define, es esclavizante, literalmente, algo Mm. esclavizante, guardias Sí, inhumanas de sí. muchísimas horas sin salir y la función del residente es más reconocida por el servicio. Exacto, totalmente. Hay gente que lo preguntaba, que a qué hora entrábamos. Eso depende mucho yo creo que de cada comunidad autónoma, pero por ejemplo en mi caso yo entro a las 8 de la mañana. Hay comunidades autónomas que a 8:30, hay otros no, como 8, 8:30, 9 tal Sí, vez. yo entro 8, 8:15 generalmente, ¿vale? Esa es mi hora de entrada, 8, 8:15, 8:20, a esa hora estoy Eh, entrando yo en mis actividades diarias. pero bueno, hablando un poquito más de ese tema, es cierto que aquí es diferente y está más establecido el tema de la entrada, la salida. Y, por ejemplo, en Costa Rica, nosotros, o sea, en una residencia quirúrgica como la que estoy yo no tendría que, yo no jamás entrar a las 8 o a las 7, que se supone que es cuando entra, sino entrar a las 6:30 o 5, perdón, 5:30, 6, porque hay que pasar la planta Sí, antes de que llegue el adjunto o el asistente. Aquí no, aquí jamás. Aquí todos entramos a las 8 y entramos todos por igual. sí, totalmente. Aquí más que todo las especialidades quirúrgicas son más esclavizantes que otras, lógicamente, porque Mm. amerita quirófano, amerita seguimiento, amerita Eh, curas, amerita muchas otras cosas que las especialidades médicas no tienen. Pero a pesar de ello, aquí al residente se le respeta más el tiempo, que las especialidades quirúrgicas pueden ser un poco más demandantes, sí, te van a exigir más tiempo de tu parte y más esfuerzo, porque mm, son quirúrgicas, lógicamente, requerirán más tiempo. Tú sabes cuándo entras en quirófano, pero no sabes cuándo vas a salir. exacto, Puede haber algún que otro inconveniente, pero no en la medida que se hace en América Latina. totalmente. Samir, y tú que tal vez lo tienes un poquito más fresco que yo,
¿Nos podrías contar más o menos cómo fueron esos primeros días tuyos, primeros meses de residente, o sea, de residente recién llegado, ¿no? De Sí, R1. mira, los médicos extracomunitarios, generalmente los que venimos de América Latina, y los que no también, los españoles que han hecho la carrera acá, empezamos el primer año con mucha ilusión. ¿Por qué? Porque aquí en España ser R1 es un logro muy grande en tu vida. Ujú, Entonces, esto se acompaña siempre de mucha ilusión, de conocer gente nueva, de conocer a tus coRs en el hospital, de salir con ellos, de hacer amigos, ¿entiendes? Porque tú no solo conoces a la gente de tu servicio, conoces a la gente de todo el hospital. Entonces, eso se hace muy lindo porque el R1 empieza siendo una actividad social. Más que una ujú, actividad académica, es una actividad social. Tú entras, conoces gente, vas a conocer el servicio. Entonces, el R1 eh, lo empiezan asignando con muy pocas responsabilidades. Yo entré ajá, de R1 teniendo la experiencia de haber trabajado en mi país. Yo trabajé en mi país, hice parte de la rural que exige en Venezuela, no la hice completa, pero hice parte, es decir, que ya tenía un poco de experiencia trabajando. Las prácticas clínicas en la América Latina son distintas a las de acá. En América Latina te dejan meter un poco más de mano que aquí, entonces tal vez un poco más de práctica sí. Entonces eso tal vez da un poco más de soltura, ¿verdad? mm, Pues al inicio, claro, muy duro. ¿Por qué? Porque la forma de hacer la medicina aquí es distinta a la que yo conocía, en el sentido de las puertas de urgencia, cómo se organiza, de la forma de impedir. Por ejemplo, en Venezuela el sistema telemático no está hecho, mm, todo es a mano, las historias clínicas se llenan a mano. sí, Entonces, para mí era algo nuevo tener que llenar una historia clínica en computadora. Algo tan básico como eso, para mí fue algo nuevo, ¿sabes? Yo nunca había llenado una historia clínica, era a mano. Y mi sí, letra era sí, horrible porque toda mi carrera escribía a mano la historia clínica. Entonces, aquí fue empezar otra vez algo nuevo, empezar a ver que teníamos los recursos disponibles. Eso era para mí increíble, pues el hecho de que me llegaba a mí un código ictus y yo le pedí un TAC y a los 10 minutos lo tenía ya pedido y ya mm, hecho. ajá, ¿Sabes? En Venezuela eso es imposible. En Venezuela tú no puedes, con un código ictus, un código infarto, por ejemplo, hacer las pruebas necesarias. El paciente no lo va a tener a menos que tenga el dinero para pagarlo por forma privada. No sé cómo es en Costa Rica, si en Costa Rica es igual, imagino en las cosas, parecido, muy pero parecido. hay retraso y eso conlleva lógicamente repercusión en el salud, en el salud del paciente. Mi inicio de R1 fue bastante bonito al inicio, agobiante después, porque te empiezan a demandar. Tú al Ujú, principio ingresas como un estudiante, aunque eres R1 y cobras, eres un estudiante, ¿vale? No te ujú, asignan responsabilidades. Tú llegas, interrogas al paciente, haces cosas. Si haces algo mal, es culpa de tu supervisor, no culpa tuya. Pero ¿qué eso es. pasa? A medida que vas avanzando, te van asignando responsabilidades. Si hay un error con el paciente, ya empieza a ser tu culpa y ya te empiezas a dar cuenta que tienes que ser más consciente de que tú eres el encargado del Ujú, cuidado del paciente que tienes a tu mando. Entonces, al principio es muy ligero en el sentido de que te permite y te da mucha libertad y te tienen paciencia. Si cometes un error, te lo perdonan sin ningún problema porque saben que estás aprendiendo, no tienen problema en eso esa es. parte. Pero a medida que va avanzando el R1, se hace lógicamente más responsabilidades y los errores se empiezan a pagar con un poco más te riñen un poco más los adjuntos, porque ya saben que estás en capacidad de tomar decisiones. Entonces, Ujú, empieza muy bien, muy ligero, pero la curva de ascenso de responsabilidad es muy empinada, porque ujú, rápidamente empiezas a tener responsabilidades y ya tienes que mentalizarte que no eres un R1 estudiante como ingresó, sino que ya eres un residente que tiene que hacerse cargo de muchas cosas dentro del servicio. Ya eres el encargado de llegar temprano, ya eres el encargado de ver qué pasó con el paciente la noche anterior, de ver sus analíticas, de si le hicieron o le hicieron la prueba, de ver si le midieron la orina o no le pidieron la orina, de ver si le hicieron las pruebas o no. Ya es tu responsabilidad, que al principio no, porque al principio te lo digo, está como muy pintado de mariposa, muy lindo todo, ujú, pero ya progresivamente va siendo un poco más complejo. exacto. Oye, ¿y tú notaste, como trabajaste un tiempo antes como médico general, digamos, tú Mm. notaste alguna diferencia entre tus capacidades, digámoslo así, o tu soltura cuando entraste como R1 versus un R1 de España? Mira, siempre escuché comentarios de que los médicos que venimos de América Latina, porque ejercemos la medicina al graduarnos, tenemos un poco más de soltura y es algo lógico. ¿Por qué? Porque si ya tenemos la práctica, tal vez nos cuesta un poco menos tomar Claro. decisiones.
la gente aquí en España es muy lista, es gente que teóricamente está muy bien preparada. Sí, Lógicamente, la forma de hacer la medicina aquí es distinta, porque aquí te gradúas y preparas el MIR sin nunca haber ejercido la medicina, a menos que hayas trabajado tú por tu cuenta, pero mm, nunca vas a ejercer la medicina si haces la carrera aquí, porque haces la carrera, te gradúas e inmediatamente haces el MIR. Tu primer exacto. acto médico es siendo residente, no siendo médico general. Entonces, eso es una gran diferencia respecto a nosotros allá. Al principio sí, al principio era un poco más suelto, al principio... Se ha ido, chicos, pero bueno, eh, es cierto, la verdad. Yo también he notado una, o sea, o noté una diferencia bastante importante eh, con los residentes cuando yo empecé. Es decir, yo sentía que yo tenía mucha más soltura para hablar con el paciente. Al explorarlo, sabía cómo explorarlo, hablarle, explicarle lo que tenía. Y al principio notaba que había una diferencia en esa parte práctica en comparación con otros compañeros españoles. Pero es completamente cierto que aquí en España la formación teórica es súper, súper fuerte y son gente súper lista. Y, pero tal vez esa es la única ventaja que veo, que es lo que ha dicho Samer, que al tener un poco más de soltura práctica, al principio eso te facilita, digamos, el inicio de la residencia. Yo creo que para un residente español al principio es muy agobiante porque es como que te sueltan directo a, o sea, de un momento a otro pasaste de ser estudiante a tener ciertas responsabilidades, aunque van progresivamente, aún así, pues se nota. Entonces, en ese sentido, desde Latinoamérica venimos un poquito más preparados a nivel práctico. Bien, importante pregunta que mucha gente nos hace, Daniel. Mm. ¿Cuánto gana un R1? ¿Cuánto gana un residente en España? Sí, bueno, pues eso es diferente, o sea, varía de una comunidad autónoma a otra, ya también tú lo sabrás. No, no es que varíe mucho tampoco, la verdad que variarán unos 50 o 100 euros de una comunidad autónoma a otra, no, tampoco es mucho, pero sí hay una diferencia, o sea, no gana lo mismo un residente en Madrid que lo que gano yo en Murcia o lo que ganará en Sevilla o lo que ganará en Barcelona. Yo de R1, ya, bueno, ahora nos cuentas tú, pero yo de R1 con las guardias estaba ganando en torno a los 1.700 euros ya netos, digamos, ya sin, o sea, después de descontar los impuestos. Entonces, a mí esos 1.700 euros me dan perfectamente para vivir súper bien. De hecho, vivimos en una casa mucho más grande tal vez de lo que necesitamos mi esposa y yo, pero porque gracias a Dios nos podemos permitir vivir aquí. Entonces, nos da para vivir perfectamente, o sea, nos da para vivir perfectamente. Perfecto. Sí, el rango de ganancias es ese, ¿sabes? Aquí en España la salud está descentralizada. Quiere decir que las comunidades autónomas toman las decisiones de su salud. Es Ujú. decir, el gobierno central toma las decisiones más grandes, pero ya cada comunidad autónoma puede tomar sus propias decisiones. Por eso es que el pago en cada comunidad autónoma es distinto. Depende de la hora que te paguen la guardia, depende Eso, del sueldo base, suele ir entre 1.600 y 2.000 euros mensuales dependiendo de la cantidad de guardias que hagas, porque las guardias se pagan aparte, las eso. guardias no forman parte del sueldo básico, las Ujú. guardias son un pago complementario, se paga el sueldo básico y luego el pago complementario que termina de llenar el sueldo. Exacto, ¿Mm? exactamente. Vamos a ver qué otra pregunta nos tenían acá. ¿Qué opinan de los médicos latinos? Daniel, ¿tú has Ujú. visto algún tipo de discriminación o has sentido tú algún tipo de discriminación a tu parte por ser de América Latina, ser extranjero? Sí, mira, honestamente te digo que no. Yo, bueno, como estoy haciendo urología, yo he rotado con los cirujanos generales, lógicamente con mis compañeros urólogos. Tengo mucho contacto también, lógicamente, con la gente de urgencias, porque cuando bajamos a urgencias. Y honestamente, yo en ningún momento me he sentido como que me ven menos o como que me traten diferente. Eh, Mm. de hecho, más bien, por eso te decía, cuando de alguna manera tuve la suerte tal vez de que me di a conocer rápido en cuanto a que yo tenía soltura con los pacientes y demás,
y los adjuntos sabían que, digamos, podían confiar en mi criterio, o sea, sabían, yo les explicaba lo que yo hacía, lo que iba haciendo, y cuando les decía lo que había hecho y se lo decía con seguridad de que tenía claro lo que estaba haciendo, rápidamente me soltaron. Entonces, más bien, incluso más bien en ese sentido fue bastante positivo. Y en cuanto a, no sé, en el trato con la gente de mi servicio, a mí me tratan exactamente igual que a mis compañeros, me evalúan exactamente igual. No sé, yo nunca he tenido ningún problema en ese sentido. No, yo tampoco. De verdad que la gente del hospital, por lo menos donde yo estoy, es muy abierta, es muy amigable, realmente me han hecho sentir como en casa, ¿sí? Ujú, Se han preocupado por mí, vamos, que jamás he sentido ningún tipo de discriminación. Solamente un caso que yo conté alguna vez por aquí, un ujú, caso que tuve yo con algún personal que no era médico, un personal fuera, pero era un personal sanitario, ujú, que sí tuve una pequeño comentario fuera de lugar, pero es el único que he tenido y más nunca he ujú. vuelto a tener yo un inconveniente, Sí. ¿vale? Preguntan acá algo importante. Mira, dicen, ¿de digestivo rotas primero o interna o directo a digestivo? Depende del hospital. Cada hospital tiene rotaciones distintas. Hay rotaciones que vas a ir primero a digestivo, otras internas, otras urgencias, otras dependiendo del hospital, ¿vale? Eso es totalmente distinto de hospital en hospital. Ujú. Me imagino que debe ser un poco también como bueno, como en urología y en todo, ¿no? Que, o sea, aquí en España existe un plan general de las especialidades que está publicado en en el Boletín Oficial del Estado, donde vienen como las directrices que tiene que cumplir cada especialidad para poder formarse como especialista. O sea, hay ciertas rotaciones que son Vale. obligatorias, y ciertos procedimientos que se tienen que hacer, pero ya la forma de organizarse cada hospital depende de cada hospital. Por ejemplo, en urología, te digo, en el BOE dice que nosotros tenemos que rotar en cirugía general, en ginecología, en cirugía pediátrica y en nefrología. Pues en mi hospital casi todas esas rotaciones las hacemos de R1, pero hay hospitales donde tal vez ginecología se hace de R2 y después cirugía pediátrica se hace de R4. O sea, cada hospital elige cómo lo hace, pero esas Vale, son claro, mínimas. claro. Ujú. Eso me imagino que en digestivo es igual. Sí, sí, totalmente. Vamos, que uno empezarás por endoscopia, después irás a pruebas funcionales, después irás a hígado, después irás a inflamatoria, depende mucho, ¿sabes? De lo Ujú. que tiene el hospital interno. Perfecto. Mira, una pregunta interesante. Actividad asistencial de los médicos. Esa pregunta me parece muy interesante. Sí, 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 me Los gustó. médicos, los médicos se encargan de hacer procedimientos menores, como suelen ser en América Latina. Pongo ejemplos, sondas vesicales, sondas nasogástricas, toma de vías periféricas, cosas que aprendemos nosotros siendo médicos allá. Aquí se hace, ¿eh? Ujú. A ver, aquí es verdad, España tiene una particularidad que de hecho no tiene ninguna otra parte de Europa, que es que las enfermeras, o sea, enfermería, tienen mucha más responsabilidades que en el resto de Europa, de hecho. Entonces aquí las enfermeras, por ejemplo, bueno, lógicamente ponen sondas, toman sangre, pero también suelen hacer los electrocardiogramas y suelen hacer, tomar los gases arteriales y los hemocultivos. Entonces, esas son actividades que bueno, que nosotros como residentes nos quitamos de encima. Esas cosas las hace la enfermera. Me llamó muchísimo la atención la primera vez que lo vi cuando vine, pero que yo le digo a la enfermera, hazle tú, o sea, hazle un electrocardiograma y cuando ya está la tira, pues me la da y yo la veo. Entonces, en ese sentido, como urólogo tengo que poner muchas sondas. Summer volverá enseguida, pero bueno, yo sí que tengo que poner sondas, pero porque hago los sondajes más difíciles, pero habitualmente eh, las enfermeras son las que hacen el primer sondaje y si no pueden ya me llaman a mí. Eh, pero sí que es cierto que nos quitamos mucho de esa tarea. Digo que sí, que nosotros nos quitamos mucho de esa parte, digamos, de actividad menor. O sea, menor es que no creo que sea la palabra, pero sí, como, o sea, mucho de lo que hacíamos como internos en Latinoamérica, de poner sondas, de tomar gases arteriales, hacer electrocardiogramas y todo, eso aquí no lo hacemos porque lo hace enfermería. eh, Tú te dedicas más a la parte, no sé, pues clínica, ¿no? O sea, diagnósticos, ver las pruebas de imágenes,
tratar al paciente, básicamente eso. Sí, aquí yo quedé asombrado realmente cuando yo llegué y no se me olvida, una vez yo le iba a indicar a un paciente en mis primeras guardias una sonda vesical y ya yo estaba preguntando dónde estaba la sonda vesical para ir a ponérsela. Y la enfermera me dice, pero que tú eres tonto, eso se pone en enfermería, eso no lo ponen los médicos. Yo, cómo que no lo ponen los médicos? Para mí fue Sí, increíble. Yo dije, de verdad, eso es un avance muy grande. sí, Que sí, la sí. enfermería aquí esté tan capacitada, porque si hay algo que decir aquí es que los enfermeros son, en el sentido de que son muy capaces Ujú. y son capaces de hacer procedimientos. Te ponen una sonda vesical de forma increíble, sonda nasogástrica, caterización Sí, arterial, gases arteriales, vamos, que de hecho la enfermería aquí en España es muy solicitada a nivel europeo. O sea, un enfermero de España o una enfermera se va a trabajar a otro país de Europa y tienen mucha facilidad porque hacen mucho. Ok, sobre tal vez una pregunta que puedo responder rápido sobre los sistemas de evaluación. Aquí en España, también alguna vez lo he comentado en el blog, aquí en España no hay exámenes, ¿de acuerdo? Aquí no te van a hacer exámenes ni semestrales, ni anuales, ni nada de eso. Aquí la evaluación va por varios instrumentos que se utilizan que digamos que son de alguna, o sea, que son de otro tipo. Es decir, por un lado tienes unas entrevistas que se hacen con el tutor te hace unas entrevistas que tienen que ser como mínimo cuatro al año sobre tu progreso y tú le cuentas sobre tu progreso, él te va a preguntar cómo estás avanzando, también le pregunta a los adjuntos cómo estás avanzando tú y de eso se genera un informe. Luego también hay eh, los, las entrevistas, no, perdón, las evaluaciones que te hacen de otros servicios cuando has rotado. Esas evaluaciones también cuentan para tu evaluación general. Luego tienes lo que se llama un libro de residente, que eso es un libro donde tienes, o sea, una bitácora donde tienes que guardar todo lo que haces, todos los artículos que publicas, si es que publicas algo, todos los artículos o comunicaciones que llevas a congresos, si estás en una especialidad quirúrgica o que hay algún tipo de procedimiento invasivo, tienes que ir apuntando. En fin, ahí está todo, que es, digamos, la manera objetiva del tutor de ver cómo has ido progresando y si has progresado algo. Y, y por último, también hay una evaluación de la comisión de docencia, que es la comisión que se encarga de hacer la parte, digamos, de la calificación general tuya en la residencia y eso genera un informe. Entonces, con todo eso, pues se genera un informe general que es el que te dice si apruebas o no apruebas el año de residencia en el que estás. ya estoy de vuelta. No te preocupes. Qué disgusto esta conexión, de verdad. Nada, no te preocupes. No sé si escuchaste, pero bueno, respondí sobre el tema del sistema de evaluación, que mucha gente preguntaba Vale. sobre cómo se evaluaba aquí. Y bueno, bueno, a ti te acaban de evaluar por primera vez, ¿no? Tienes que entregar el libro de residente, Sí, correcto. las entrevistas, todo eso fue lo que estuve mencionando. Que como aquí no hay exámenes, a la gente le choca mucho eso. Sí, para nosotros es increíble que no haya examen, yo no lo sabía. Y Sí, el hecho de que no haya exámenes te hace entender que la responsabilidad de aprender es pura y netamente tuya, sí, ¿sabes? Porque sí, en Venezuela hay examen de residencia y tienes que estudiar, si repruebas no pasas de año. Aquí un poco claro. más, aquí un poco más a la buena voluntad de cada residente de que tienes que aprender porque sí, porque si no la vas a pasar mal siendo Ujú, especialista, si no aprendes a hacer las cosas bien. claro. Un tema importante que han tocado aquí son el tema de las subespecialidades, de los fellows. Ujú, Nosotros llamamos fellows. Aquí, como saben, en América Latina hay algunas especialidades que prelan por otras. Por ejemplo, las especialidades quirúrgicas, si tú quieres ser urólogo, cirujano plástico, cirujano cardiovascular, primero tienes que hacer cirugía general. Si quieres ser gastroenterólogo, cardiólogo, tienes que hacer primero medicina interna. Aquí eso no existe, aquí ingresas directamente en la residencia. Ahora, existen subespecialidades, por ejemplo, los que son digestivos y quieren ser hepatólogos, tienen que ujú, hacer un máster en hepatología para poder ejercer de hepatólogos, ¿vale? Los que son cardiólogos y quieren hacer hemodinamia, tienen que hacer un máster de 2 años para poder ser hemodinamistas. Esos ujú, máster
generalmente son privados, no son del sistema público, sino que uno tiene que costearlos para Ujú. poder estar dentro del máster. O sea que sale un poco del sistema de preparación MIR porque ya depende de cada uno cómo prepararse, cómo hacerlo y ya de los recursos que uno tenga. Entonces, bueno, ese es con respecto al tema de las Sí. subespecialidades. Sí se hacen, pero ya una vez acaba la residencia y una vez ya tú sabes lo que quieras hacer, lo que te gusta, lo orientas, pero te lo costeas tú y lo vas buscando tú, o tú buscas patrocinio de otra forma, pero ya por tu Ujú. parte, no por parte del hospital ni del ministerio. Exacto, sí. También muchas veces las sociedades de especialidades también ofrecen esas subvenciones para Mm. hacer la subespecialidad dentro o fuera de España. Por ejemplo, la Asociación Europea de Urología tiene fellows que tú te vas, pues si quieres hacer algo en litiasis, pues te vas a Italia, por ejemplo, y tienes que aplicar y si te lo aprueban, te vas un año y te lo pagan para irte a formar Ah, muy en bien, muy bien. litiasis fuera. Tipo Pero beca. es algo completamente fuera del MIR, o sea, eso no se entra por vía MIR ni mucho menos. Sí, sí, ya depende uno de postear, ya depende uno de tocar puertas y ya, pero bueno, ya no Ujú. depende de eso, del sistema MIR, sino de lo que hace uno mismo por su parte, ¿no? Y de lo que hace el servicio, te puede dar también dependiendo ya de lo que quieras hacer. Exacto. Eh, 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 a ver, yo creo que ya hemos cubierto un poco las preguntas de la residencia como tal, ¿verdad? ¿Nos queda algo? Sí, mira, voy a responder una que es interesante, a alguna gente le Mm. interesará. Hubo una chica que, es que no sé cómo se llama, pero me mandó su pregunta a través de los suscriptores que tengo por correo electrónico, una chica que se pone Chick Meli, que es de Ecuador, y ella me preguntaba, en el caso de que yo quiera quedar embarazada mientras hago la residencia, pues, ¿qué pasa? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Hay algún inconveniente o no? A ver, o sea, tú como residente eres, eres un trabajador, pero con unas diferencias muy importantes que al final también te hacen ser un estudiante. Y eso es importante para los extranjeros porque al final el contrato que te dan no te permite, o sea, no es un contrato de trabajo porque eres un estudiante, pero en el resto de efectos eres un trabajador. Entonces tienes los mismos derechos. Con lo cual, por ejemplo, una mujer que queda embarazada, aquí tiene derecho, a ver si lo digo bien, son un mes antes del parto, o sea, puede darse de baja y 4 meses después del parto también, e incluso, o sea, las leyes como tal no me las sé, eso lo digo desde ya, pero sí sé por casos que he conocido que esos 4 meses después del parto se pueden prolongar incluso hasta un año para estar el primer año en casa con el bebé. Sí, Entonces, no sé si cuando es un año, o sea, esos 4 meses que he dicho, sí te los pagan. Eso sí sé que los pagan. Si lo prolongas a un año, ya no sé si es con derecho a que te lo paguen o no, pero sí que tienes derecho a prolongarlo un año y luego vas a volver a incorporarte a la residencia sin problema. Eh, pero más o menos funciona así, o sea que no hay ningún problema. Hay muchas mujeres que durante la residencia pues quedan embarazadas, quieren tener un hijo, lo que sea, y lógicamente eso va a hacer que se retrase tu residencia. O sea, cuando vuelvas antes, cuando te reincorpores, se te tiene que ajustar el programa para seguir cumpliendo el año de residencia que dejaste cortado, ya sea R2, R3, lo que sea. Pero sí, eso se puede hacer perfectamente y hay muchos casos de eso. sí. Incluso los padres también, ya los padres también se les da el permiso de Sí, paternidad y tres, claro, es tres mucho más meses. corto que el de maternidad. Eso, tres Mm, meses. Imagínense ustedes ujú. que tú eres el padre y tú tienes permiso 3 meses, son pagados, 3 meses pagados, que es la baja, que te permite estar los primeros 3 meses del nacimiento de tu hijo. Imagínate, o sea, son beneficios muy grandes que en Sí. países de la América Latina muy difícil los puedes tener. No, en Costa Rica al padre no le dan, o creo que le dan como un mes, como mucho, no me acuerdo, pero le dan muy poco, o nada. Ya. Eh, ¿Qué te iba a preguntar, Samer? ¿Tienes algún caso que lo preguntaron, algún caso así raro o un caso muy complicado que te haya llegado ya a la consulta, que te haya llamado la atención o que te haya, no sé, que sea un caso diferente así? Mira, los casos, lo que pasa es que en R1 la mayoría de los hospitales de España, R1, la parte más interesante de digestivo es endoscopia y R1 no hace endoscopia, lo hace a partir de Mm, R2. Y casos interesantes que han llegado son de endoscopia, ¿sabes? ujú. El otro día ha llegado un caso de un señor, un reo, un preso, Mm. lógicamente tenía también un toque psiquiátrico que se tragó 50 encendedores, te podrás Por imaginar. Dios. Se tragó 50 y su excusa para tragárselo era salir de la cárcel
porque estaba obviado en la cárcel. Él quería salir del ambiente carcelario y para hacerlo se tragó 50 encendedores Por Dios. y fue, lógicamente fue para el hospital, hicieron endoscopias, sacaron los encendedores que pudieron, los otros se sacaron por vía rectal, los otros fueron por intervención quirúrgica, que fue un caso extremadamente complejo porque tenía encendedores por todos lados, mecheros, como le dicen aquí en España. Eso fue Ajá, un caso bastante llamativo y bastante impresionante, pero bueno, una de esas cosas locas. Y tú cuéntanos, ¿qué qué caso fuerte. interesante, qué caso muy loco has tenido? Pues yo no sé, a ver, bueno, todo, o sea, todas las historias habidas y por haber de meterse cosas extrañas por la uretra, eso no es que sea pan de cada día, pero se ve, quiero decirte, o sea, se ve. También cuando estuve como cirujano, o sea, haciendo guardias de cirugía general, mucha gente se caía encima de cosas que le entraban en el recto por accidente, pero bueno, eso es, o sea, es otro tema. Pero casos interesantes, de hecho, lo tengo por ahí, que me interesa publicarlo. Tengo una chica, sí, digo chica, tiene 50 años, una mujer joven, que, que nos consultó por una masa, se notaba una masa periuretral y que le costaba mucho orinar, y era una masa bastante fea, o sea, parecía un tumor. Bueno, le hicimos los estudios y tal, y al final resultó ser un linfoma de células grandes, un linfoma de células B grandes, localizado solo periuretral, que eso es lo que lo hace Súper súper, raro, ¿eh? que eso lo hace súper extraño. O sea, tenía adenopatías regionales, pero era un linfoma solo periuretral. Y eso todavía estoy haciendo la revisión de la literatura y demás, pero son casos contados los que hay en la literatura sobre 30 casos o así en diferentes partes del mundo o sea, durante 20 o 30 años que he visto, o sea, que he buscado artículos, eso es lo que hay, es súper poco. La chica la trataron con quimioterapia, con la que suelen tratar el linfoma, el R-CHOP, Mm. y le hubo radioterapia local y ha respondido súper bien. Lo único le ha quedado una pequeña masa a nivel periuretral, que bueno, al momento, de hecho la vimos la semana pasada y se la estamos observando a ver, porque todavía tiene un incremento metabólico en el PET-TAC, o sea que parece que es tumoral, pero bueno, la estamos observando a ver si, porque la opción sería pues hacerle una resección de la uretra, pero a ver cómo luego va a orinar. Tendríamos que ponerle Ya. o una cistostomía o qué. Entonces vamos a ver y tenemos que verlo con los hematólogos, pero es un caso bastante peculiar, Interesante, bastante la verdad que único. sí. Bastante interesante. Sí, Aquí algo importante también, muy positivo de la residencia aquí en España es que son ciudades, por lo menos las ciudades grandes, son ciudades superpobladas y que vas a sí. encontrar todo tipo de casos en los Ujú. hospitales, ¿sabes? Casos muy frecuentes como casos extremadamente raros. Te van a llegar casos muy raros porque si es un caso de cada millón, la ciudad tiene 2, 3 millones, algún caso te va a llegar, ¿sabes? Ujú. Claro, pasa un poco menos en ciudades pequeñas, pero en ciudades grandes que están superpobladas con millones de habitantes, los casos extraños llegan muchísimo, Sí, sí, sí. llegan mucho. Mira, hay unas preguntas sobre el proceso tras la residencia que no sé si, es que no sé cómo estás tú de tiempo, si podemos verlas Sí, sí, a ver. y sacarlas. Mira, o sea, el futuro laboral, ¿cómo lo ves? ¿Qué futuro tiene en general, por ejemplo, tu especialidad, número uno? Tu especialidad, ¿qué futuro salida laboral tiene? Y luego, como médico extracomunitario, ¿tú qué sabes del tema sobre poder elegir, conseguir trabajo y demás? Bueno, tú lo mencionaste muy bien en algún momento, el residente médico extranjero en España, en su estatus legal es un estudiante, no es un trabajador. Eso es. Incluso la tarjeta que te dan es una tarjeta de estudiante. Tú estás como estudiante, ¿vale? No Ujú, estás como trabajador. Eso tiene ventajas y desventajas. Una desventaja muy grande es que cuando sales de la residencia, tu contrato de estudiante se acaba. No eres un trabajador, ¿vale? Hay leyes que te permiten prorrogarlo un poco más y buscar empleo en ese tiempo de prórroga. Pero en teoría, tú acabas la residencia y ya no tienes estatus legal en España hasta que consigas un trabajo. ¿Por ujú. qué? Porque estás siendo estudiante. No estoy de acuerdo para nada en ello. ¿Por qué? Porque el Estado español está invirtiendo en los extranjeros, invierte Sí, mucho dinero en nuestra preparación, en los pagos, en formarnos como especialistas para después no darle seguridad legal al extranjero y buscar la forma de que no se quede, no buscar la forma de que sí, no se quede, sino que no le da la facilidad al extranjero de quedarse, como dándole un sí, documento de residencia directamente, sino bueno, es un poco más lioso. Se sí. puede, claro que si terminas la residencia te puedes quedar y con eso puedes empezar a buscar trabajo,
pero sí, se hace un poquito fastidioso, ¿vale? No es sí, difícil, no es nada, pero se hace un poquito fastidioso. sí. En qué estábamos? Sí, no, que has dicho sobre o sea, el futuro laboral como extracomunitario, ya has dejado bastante claro que no tenemos, o sea, no tenemos, si vienes con visa de estudiante, cuando se acaba el contrato de residente, luego no tienes visa de trabajo. Correcto, no es automático, tienes que buscar la forma de obtenerla, pero no es automático, es lo que quiero decir. Exacto. Y luego, el futuro laboral de tu especialidad ahora mismo, ¿cuál Sí. es? Bueno, mira, digestivo es una especialidad en auge. Ujú, Es una especialidad que ha tenido mucho interés, incluso entre los opositores MIR, porque cada año se va escogiendo en puestos cada vez más bajos. Eso quiere decir que ujú, hay mayor interés de la gente en escoger aparato digestivo como especialidad. Y es que es una especialidad muy integral en el sentido de que puedes tener sus especialidades muy médicas como sus especialidades muy intervencionistas, llegando al punto sí, quirúrgico incluso, porque un endoscopista avanzado es un tipo de cirujano, ¿vale? Estas resecciones mucosas amplias que se hacen hoy en día requieren gran técnica y gran entrenamiento para ello. Entonces es ujú. una especialidad muy diversa, te puedes subespecializar en lo que tú quieras, y las oportunidades laborales creo que son muy amplias, porque la patología digestiva también está creciendo muchísimo, es una queja común en la población general, así que yo creo que trabajo a un digestivo no le va a faltar. Por ejemplo, el R5 que acabó ahora, ¿habitualmente consiguen trabajo rápido o no? ¿O están en De, paro? Sí, depende. El digestivo son 4 años. Entonces, Sí, los R4 que acaban, ya antes de que acaben, suelen ya tener algún contacto con algún sí, hospital. sí. Generalmente puede ser el hospital donde hicieron la residencia, otras veces no. ¿Por qué? Ujú, Porque ya no hay plazas disponibles. Entonces, se van a buscar un poco el destino en otros hospitales. Otra ujú. cosa que no es muy positiva hoy en día en España es la situación de los contratos un poco precarios. No es secreto para Sí. nadie que los contratos hoy en día en España no son los mejores. Son contratos de poco tiempo y que Ujú, no le dan seguridad laboral al médico. O sea, contratos de 3 meses, de 4 meses, de 6 meses, que una vez se acaban, te pueden o no te pueden renovar. Entonces estás como en una incertidumbre y eso ha estado aumentando un poco, que bueno, esperemos que ujú. cambie progresivamente. Sí, sí, en urología, bueno, también lo más frecuente son esos tipos de contratos temporales que pueden ser por un mes, 3 meses, 6 meses o en algún caso un año. Pero yo sí que por lo menos a nivel de lo que he visto en estos 3, casi 4 años, por ejemplo, los tres residentes que han acabado mientras el tiempo que yo he estado de Uh -huh. residente, los tres están trabajando en mi hospital. Qué bien, Hubo, qué bien. hubo una chica la que acabó el año pasado, no, sino hace 2 años, que sí se fue un año, o sea, nada más acabar, se fue un año a otro hospital que está en la costa y luego la volvieron a contratar en mi hospital y está trabajando allí. Y ahora la última, la R5 que acabó ahora, acabó el día 8 de mayo y ya el 21 ya empieza a trabajar y tiene un contrato de un año en otro hospital. Entonces, por lo menos aquí en Murcia parece que sí hay bastante movimiento de urólogos. En general, en toda España, los urólogos no suelen estar en paro. Otra cosa es que tengan un contrato bueno, como estás diciendo tú. Probablemente no. O sea, un contrato así de indefinido o en un hospital grande o lo que sea, no. Esta gente normalmente se van para hospitales comarcales. Y, pero por lo menos en urología, a lo que yo he visto, hay trabajo y hay oportunidades de trabajo no muy estables, pero las hay. Ya, perfecto. Ujú. Sí, y la mayoría de las especialidades así. Hay ciertas especialidades que tienen una tasa de paro un poco más altas, Sí, pero la mayoría de especialidades tienen buena salida laboral. Una sí, que otra que tendrá un poco más de dificultad, pero la mayoría tienen buena salida. sí, Y más ahora con la situación COVID que hay, la importancia que están teniendo los médicos especialistas es muy alta. Y eso claro. lógicamente va a acarrear, considero yo, vamos, una opinión bastante mía, que los médicos van a tener mayor importancia en los años que siguen. ¿Por qué? Porque ya nos hemos dado cuenta que el sistema sanitario es fundamental para la sociedad. Y puede Eso es. faltar cualquier cosa, pero cuando falta la salud, entra en crisis todo el mundo. Entonces, Ujú. eso ya nos propulsa un poco más y esperemos que eso traiga mejoras laborales dentro de los próximos años aquí en España, nosotros los médicos. Sí, esperemos que sí. También recalcar en cuanto a los extranjeros es eso, que o sea, si no tienes una visa de trabajo, tienes que pues buscar una visa de trabajo, lógicamente, para trabajar. Entonces, ya te digo, yo no soy ningún abogado ni mucho menos, pero sí sé que para que te den un contrato de trabajo, o sea, para que puedas solicitar, perdón, la visa de trabajo, necesitas que el contrato que te ofrezcan sea de mínimo un año. Eso es lo que hace
un poco más complicada la situación de los extracomunitarios, que no siempre vas a conseguir un contrato de un año. Eh, por lo menos en la seguridad social. Otra cosa es que te puedes ir a la privada y a veces en la privada sí te pueden ofrecer un contrato de un año. No serán las mejores condiciones, pero si tienes interés en quedarte en España, está en la opción de irte a la privada, trabajar un año así, porque ya una vez que te dan la visa de trabajo, ya después es más fácil, ya puedes aceptar trabajos de 3 meses, de un mes, Claro, de claro, seis ya vas meses, prolongando. ya te metes y es más sencillo, pero el primer contrato que tienes, que necesitas para poder pedir la visa de trabajo tiene que ser de un año. Entonces, esa es, digamos, tal vez la única pega que tenemos como extracomunitarios. Pero bueno, yo puedo hablar por lo mío que en urología habitualmente en uno u otro lugar, sea mejor o peor, pero se consigue ese contrato de un año. Vale, vale. Sí, bueno, dificultades que tienen nuestros comunitarios, pero creo que se pueden paliar. De una u Sí, otra sí, forma sí, conseguimos la forma de sí. quedarnos, de que si tu idea es quedarte, claro, hay otros extracomunitarios que su idea es regresar a su país de origen. Ujú. También muchos lo hacen, que se Sí, especializan y se van a su país de origen. Hay sí, casos sí, así, hay casos que se quedan. Quedándote encontrarás la forma legal de hacerlo. sí, Pero sí, ya sí. para eso faltará bastante tiempo. Ya Sí, te romperás la cabeza cuando toque, no va ahora antes de empezar la residencia. exacto. Y además que luego hay otras opciones fuera de España. Está Europa, si tu título te vale para trabajar en Europa. Entonces, Sí, si sabes alemán, pues de repente te puedes ir a Alemania o Austria. Si sabes francés, te vas para Francia, Italia. Y ahí deben haber otras opciones que también que te pueden sí, sí. interesar. Es una ventaja, claro. Tu título de español es válido en en la mayoría de la Unión Europea. Entonces, claro, dependiendo de tu manejo del lenguaje, puedes ir a un país u otro a tocar puertas. Eso es. ¿Te gustaría Bueno, acabar la residencia en España? Sí, a mí me encantaría quedarme. Por sí, a ahora mí sí. también. A mí también. La verdad que es... los españoles, de verdad, siempre lo digo y se lo digo a mis compañeros, es que aquí los españoles no saben el nivel de sistema de salud que tienen. Sí, totalmente. Número uno, porque realmente es bueno, y número dos, porque es como es siendo un sistema de salud pública. Es que hay otros sistemas mejores, pero es porque son privados, o sea, en Noruega, en Alemania, tienen tal vez mejores sistemas o más tecnología, lo que tú quieras, pero es porque son sistemas semi-privados. Entonces, Claro, no es igual poder mantener y sostener un sistema de salud como el que tiene España de forma pública es sumamente impresionante y las posibilidades que hay aquí o sea, los medios que hay no los tenemos en Latinoamérica lastimosamente y aquí totalmente. no se veía. Y a mí en lo personal me encanta el estilo de vida de España, me gusta cómo se vive, entonces yo si puedo me quedo, o sea, esa es mi idea. Mira, has mencionado algo muy importante. Con un caso que tuve vamos, que me impactó, una chica que tenía una hepatitis aguda autoinmune hasta el momento, ¿vale? No sé todavía qué. Ujú. La chica tenía 30 y pico años, súper joven, e hizo un fallo agudo fulminante. Vaya, Tuvimos que correr a trasplantarle y en menos de 24 horas tenía un hígado nuevo puesto en su cuerpo. El costo, no, no sé, pero sobrepasa las decenas de miles de euros que cuesta un trasplante y las pacientes no sí, pagó absolutamente nada. claro, Es claro, lo que claro. lo que a mí yo se lo comento mucho a mis compañeros. El hecho de que tengas precariedad en unas cosas, pero que tengas la ventaja que de aquí, por una tontería no te vas a morir, ni por una tontería Claro, vas a sufrir por algo. Por ejemplo, en Venezuela te mueres por tontería. Aquí el sistema claro, público claro. está tan bien financiado y tan estructuradamente bien que permite mantenerlo con los impuestos, con todo lo demás, pero permite que la gente tenga los procedimientos, las medicinas, todo de forma prácticamente gratuita. Es increíble, de verdad. Totalmente, totalmente. Yo la otra vez que hablaba con Alejandra también yo se lo decía. O sea, en España fue la primera vez que yo vi que era posible pedir un TAC para descartar una apendicitis. O sea, eso fue para mí impresionante. No es lo más frecuente, no es lo más frecuente, está claro que no es lo más frecuente, pero cuando hay dudas, muchas dudas, pacientes que consultan 3, 4 veces, la ecografía no es contundente, he visto casos que se piden un ATAC para descartar una apendicitis. O sea, en Costa Rica, eso ni soñar, Bueno, es que jamás. en Venezuela, por supuesto, aquí es lo que te digo, los recursos son impresionantes para evitar negligencias. Claro, Entonces, claro. tenemos muchos recursos a la mano y esta forma, lógicamente, aumenta la seguridad del paciente. Es un costo Ujú. para el Estado, pero el Estado busca las formas de financiarlo y al final el que se beneficia es el paciente y su seguridad es la que te da la recompensa de saber que estás haciendo las cosas bien. Exacto. Una cosa que quería comentar, como estoy en una especialidad quirúrgica, mucha gente lo ha preguntado, ¿te dejan operar como médico en España? Sí,
pero no vas a operar tanto como en tu país probablemente. Si eso es bueno o malo, yo no lo sé. Yo prefiero el sistema de aquí porque en Costa Rica al menos se opera más, pero a costa del paciente. Por ejemplo, es muy frecuente, o sea, en una guardia, un R1, un R2 va a operar una apendicitis, si es a las 2, 3 de la mañana, la opera con el R3 o el R4. El adjunto ni loco se va a levantar, o por lo menos en general, no se va a levantar a ir a operar eso. Entonces, la opera el R1 con el R3. Yo no digo que un R3 o un R4 no pueda ser muy bueno, porque sé de gente que ya de cuando son R mayores incluso son mejores que muchos adjuntos, pero no es justo para un paciente que tenga mayores probabilidades de complicarse eh, porque por fallos del sistema, ¿me entiendes? Entonces, aquí en España nunca va a operar un residente solo, eso seguro. O sea, un residente nunca va a operar un paciente solo. Entonces, y para que te dejen operar, tienen que verte que tienes habilidad. Me imagino que en la endoscopia es lo mismo, o sea, te irán dejando poco a poco y hasta que no vean que tienes conocimiento y que tienes agilidad, no te van a dejar hacer una endoscopia solo o una endoscopia completamente. Entonces, lo mismo en las quirúrgicas, o sea, hasta que no demuestras que tienes habilidad y que sabes lo que estás haciendo, no te van a dejar operar. Entonces, seguro que vas a operar menos por ejemplo, en mi caso, que en Costa Rica, pero yo, por ejemplo, ya de R3, yo ya me siento bastante capacitado para operar casi todo lo básico que un urólogo tiene que operar. Las RTU de vejiga las hago yo, RTUs complejas he hecho, RTU de próstatas grandes también me ha tocado hacer, ureteroronoscopias las hago yo perfectamente, casi todas. Hay casos muy complejos que lógicamente uno no puede hacer, pero en términos Claro. generales también. Y por ejemplo, estoy bastante emocionado porque el lunes, aunque estoy saliente de guardia y debería irme, pero hay una penectomía y es una penectomía parcial y eso, que yo sepa, ningún compañero mío de residente lo ha hecho y a mí me van a dejar hacerla si me quedo. Muy Entonces bien. yo, o sea, mañana me voy a hinchar a estudiarme todo eso y la Claro. técnica y todo porque yo quiero hacerla y o sea, lo que quiero decir con eso es que es algo que a mí me van a dejar hacer porque yo ya me he ganado la posibilidad, o sea, me he dado a Claro. conocer y no sé si lo hago mejor o peor, pero lo intento hacer bien y lo suficientemente bien como para que por lo menos me Claro. dejen intentarlo. Después puede que no lo logre porque se me complique, pero lo voy a hacer. Entonces, Claro. no sé, o sea, lo que yo quiero decir es que aquí se puede operar, aquí se opera. Entonces, Samer, no sé, yo sé que tal vez nos hemos extendido un poquito más de lo que esperábamos. Yo la verdad es que a mí si me ponen a hablar, yo sigo hablando, o sea, pero yo sé que tendrás cosas que hacer, entonces no sé si quieres hablar o si nos da tiempo de hablar alguna cosita más o lo dejamos para otro día Yo o creo qué. que va a quedar bien dejarlo para otro día, Daniel, ¿vale? Y para la gente Un que quiere ver placer, de verdad. también, la gente que quiere ver live sobre especialidades, también hablen con gente que ustedes conozcan que son residentes para que se contacten conmigo. Yo tengo el canal abierto para que si un residente de una especialidad quiere venir y contar aquí sobre su especialidad, para la gente que va a escoger ahora, pues aquí podemos hablar un poquito y responder preguntas. Lo que pasa es que como yo no soy residente de todas las especialidades, no puedo contarlo. Claro. Entonces, eso, que si conocen a alguien o ustedes mismos son residentes y quieren comentar sobre su especialidad, sobre su hospital, a la demás, a mi comunidad, pues contáctense conmigo y lo hacemos. Bueno, chicos, muchas Estupendo, de verdad. gracias y de verdad, Samer, me encanta. O sea, gracias por hacer este live, me No, encantó. gracias a ti, de verdad. Esto ayuda mucho a la gente que tiene dudas, a la gente que lo necesita y sin Ujú, duda creo que es algo súper ujú. importante. Y bueno, apoyamos a la gente, los orientamos Sí. y eso para ya es una satisfacción muy grande. Sí, muchas gracias. También aprovecho para que te sigan, que vayan a seguir a Creativa Medicina, que es una Mm. página, a mí me encanta y das o sea, muchos datos importantes de cara a estudiar y del MIR y consejos, entonces que te vayan y Gracias, te sigan Daniel. también. Igualmente que Y te sigan bueno, a ti hablando de MIR, ¿vale? Que es espectacular la página con muchísima información para toda la gente que quiera hacer la residencia médica en España. Un placer, chicos. Que pasen feliz fin de. Nos bueno, veremos pronto. igualmente. Está bien, hasta luego. Adiós. Gracias.